se explicará la definición de archivos para pagos masivos a proveedores. Ingresamos por tesorería, pagos masivos a proveedores, definición de archivos. Esta función permite crear la estructura de cómo va a enviar el archivo al banco. Cada banco tiene una estructura para enviar la información, por lo que se debe solicitar para generar la definición del archivo. Se oprime clic derecho Crear, el botón más que está en la parte superior derecha o la tecla Insert para crear un archivo para pagos a proveedores. Aparecerán los campos como Código, donde se debe indicar el código del archivo. Este código es interno y se recomienda que sea consecutivo. Para el ejemplo se indicará 1. Descripción, donde se deberá indicar la descripción del archivo que permita identificarlo. Para el ejemplo vamos a dejar Pagos Bancolombia. Ancho fijo. Este parámetro, cuando se configura en sí, asegura que el campo definido sea de longitud fija, completándose siempre con un valor preestablecido, sin importar la longitud del dato ingresado. Para el ejemplo se dejará en sí. Separador de campos. Si se requiere que los campos estén separados por un carácter, se podrá seleccionar entre punto y coma o coma. En caso de no ser necesario, se dejará espacio vacío. Para este ejemplo lo vamos a dejar así, sin ningún dato. Campo entre. Si se requiere que los datos de cada campo se reporten entre comillas dobles o simples, se podrá seleccionar la opción correspondiente. De no ser necesario, se podrá dejar el campo vacío. Para este ejemplo lo vamos a dejar así, sin información. Agrupar los pagos por identidad y cuenta bancaria. Si se requiere o no agrupar los pagos por identidad y cuenta bancaria. Para el ejemplo vamos a indicar que sí. Registros de identificación. En este apartado se deberán crear los campos que se reportan por encabezado o totales. Dependerá de la estructura del banco. Para el ejemplo, se parametrizará el número de la cuenta dispersora. Se oprime clic derecho Crear, la tecla Insert o el botón más que se encuentra en la parte superior. Se habilitará una fila donde se diligencian los campos como orden de registro. Se debe indicar en qué renglón se reportará el registro que se está creando. Por ejemplo, si dos datos van en el renglón 1, se deberá definir 1 en ambos. Consecutivo. Permite definir el consecutivo y orden en que se van a reportar los datos. Tipo de datos. Se debe indicar si el dato en creación es alfanumérico o numérico. Para el ejemplo, se define numérico sin separador de miles y sin separador de decimal. Ajuste. Se debe indicar la alineación del dato. Se podrá elegir entre derecha, izquierda o centro. Si se tiene el ancho fijo, se completará de acuerdo con la alineación. Por ejemplo, si se deja a la derecha, se completará en la izquierda del dato. Tamaño. Se indica el tamaño del dato. Para el ejemplo, se dejará 15. Variable. Se indica qué tipo de variable es. Podrá ser cantidad de registros, ceros constantes, datos de la identidad dispersora, tipo de documento, tipo de cuenta y totales. Para el ejercicio vamos a definir número de la cuenta dispersora. Valor asignado. Se debe indicar el dato en caso de que sea una constante o si es una variable, el valor con el que se completará en caso de que se tenga el ancho fijo. Podrá ser con ceros o espacio en blanco según se requiera. Para el ejemplo se dejará vacío para que complete con espacios en blanco. Decimales. En caso de que el dato sea un valor y se requiera reportar decimales, se podrá definir el número de decimales. Para el ejercicio lo vamos a dejar en 0. Descripción. Es un campo libre, no se utiliza para el armado del archivo y cada usuario podrá determinar la descripción que desee. Para el ejemplo se define número de cuenta. Se oprime nuevamente Crear y se crearán los campos como nombre de la entidad dispersora y el NID de la entidad dispersora. Se creará también el campo tipo de documento para mostrar cómo funcionan estos tipos de campos. Entonces le damos clic derecho Crear. Orden de renglón vamos a poner que el 2. Consecutivo vamos a poner que el consecutivo es 2. Tipo de dato alfanumérico.
Ajuste a la derecha, tamaño 10. En variable vamos a poner tipo de documento. Al seleccionar esta variable aparece la ventana Valores para el tipo de documento y permitirá que cada tipo de documento se le defina el equivalente para que se reporte en el archivo. Esto dependerá de lo establecido para el banco. Para el ejercicio vamos a definir cédula de ciudadanía, CC, NIT, NT y se oprime aceptar. Decimales 0 y descripción tipo de documento. Posteriormente nos dirigimos a registros de detalle. Se deberá crear los campos que se reportan en el detalle. Los campos a diligenciar son los mismos y tienen la misma lógica explicada. Sin embargo, en las variables encontraremos otros tipos de datos. Para el ejercicio crearemos los campos NIT beneficiario, número de la cuenta de destino y valor abonado. Se oprime aceptar para guardar. Se podrán definir los diferentes archivos con diferentes estructuras según se requiera. Una vez se termina de definir los archivos, se debe ir a la cartilla de cuentas bancarias y ligar el archivo a la cuenta que corresponda en el campo Formato proveedor. De esta forma se parametrizan los archivos para pagos masivos a proveedores en el ISA norma internacional.